Hola queridísima comunidad, ¿cómo están? Un gusto saludarte. Gracias porque estamos de vuelta con muchísima nueva información, tips, consejos, meditaciones aquí en tu canal. Me da muchísimo gusto que estés aquí de vuelta. Y pues vamos a reiniciar con uno de estos temas que me piden mucho sobre hablar de ansiedad y estrés. ¿Cómo puedo controlar mi ansiedad? ¿Cómo puedo manejar el estrés? Bueno, de esto va a hablar este video con algo muy interesante que es realmente el origen y la causa es primero entender que no estás ansioso, estamos distraídos. Quédate en este video porque te voy a hablar un poquito más a fondo de algo que no te imaginabas, que de hecho voy a ayudarte a resignificar porque el estrés no es malo, para que ya no te sientas mal ni culpable por estar estresado, pero sí comprendamos cómo podemos distinguir la diferencia y saber cuándo estamos ansiosos y ponerle atención y saber cómo empezar a tratarlo. Algo que me consultan muchísimo, invariablemente, es ansiedad y estrés. No por nada también es un tema de mucha conciencia. Yo te invito a que en verdad, si tú o alguien cercano a ti está padeciendo alguna situación importante, podamos ayudarle, porque no por nada desde el 2020 se establecía que a nivel global los estudios hablaban de que ya era realmente la primera enfermedad o causa imposibilitante de por qué la mayor parte de la fuerza laboral deja de asistir a sus trabajos, enferma o constantemente tiene inasistencias. Y es la famosa nueva enfermedad, la nueva enfermedad de la ansiedad o la depresión. Entonces, vamos a hablar un poquito más puntual, porque siempre les digo que todos queremos quitarnos el estrés y la ansiedad, claro, pero ojo, si no comprendemos qué es, de dónde viene, cómo funciona, por eso no podemos manejarlo. Porque temo decirte que en realidad ansiedad y estrés no se van a ir de tu vida. Incluso yo hoy, hace unos minutos, hoy tuve un día bastante ansioso. Y la gente a veces se sorprende y me dice, pero ¿cómo tú te dedicas a esto, meditas, te ves tan zen? ¿Cómo es que te pones ansiosa? ¿Cómo es que te estresas? Digo, todo el tiempo. La única diferencia es que pude comprender y con esto saber el punto clave donde lo dispara, el punto clave donde mi cuerpo me avisa, de eso vamos a hablar, y sobre todo saber contar con herramientas. Por eso mucho de lo que te enseño, lo que vas a conocer aquí es parte de tener herramientas para cómo gestionarlo. La clave es gestión. Siguiente. Ok, entonces entendamos lo primero. El estrés no es malo en tu vida. El estrés no es malo, incluso lo necesitamos y es de gran valor en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es el principio por el cual sobrevivimos. Es la respuesta biológica, automática y necesaria de tu cuerpo. Es decir, es la parte física que ante toda actividad o cuando requieres hacer una acción, un movimiento, un esfuerzo, un gran esfuerzo para un objetivo, de alguna manera nuestro cuerpo está preparado para eso. El cuerpo es sumamente resiliente y capaz. Eso lo demuestran muchos atletas, ¿no? La cantidad o la capacidad física que podemos tener. Pero, ojo, el estrés, así como es algo inmediato, es por alguna acción necesaria en ese momento. Desde que nos levantamos tenemos cierto estrés, sometemos a nuestro cuerpo en cierto estrés. Si vas al gimnasio, si corres, si haces alguna actividad física, sometemos al cuerpo, a los músculos, a las articulaciones a cierto estrés. Cuando tú estás ya en tu actividad física, cuando vas acelerado, llegando a tus citas, estamos en cierto estrés. Cuando estás resolviendo algún problema, una situación, elaborando algún proyecto muy mental, de alguna manera estamos, toda la parte lógica mental también está en cierta situación de estrés. La única diferencia es que tu cuerpo sabe cómo compensar ese estrés. Se dice que alrededor de 6 horas es lo que mínimo necesita el cuerpo para reponerse de alguna, digamos, situación sumamente estresante. Ya pensemos aquí si de pronto hubiera alguna catástrofe, un accidente, tienes alguna situación, ¿no? Digamos, una caída, algo grave, pues eso implica cierto grado de afectación en tu cuerpo y sabe cómo reponerlo. Entonces, la clave es que el estrés es parte de nuestra vida y no la podemos quitar ni queremos. Entonces, dejémonos de pelear y decir que todo es estrés o que la culpa la tiene el estrés, porque si no generamos como cierto conflicto y no comprendemos la diferencia entre estrés y ansiedad. Ahí les va. Entonces, la parte física es estrés.
¿ok? Se puede reponer y esto es lo que yo llamo actos de reposición. Cuando vienen o estudian en nuestro método liderazgo emocional, que no solo es la práctica de la meditación, sino distintas herramientas de autogestión y de manejo mental y emocional, tenemos ciertos trucos, ciertas acciones que te voy enseñando en otros videos de cómo puedes hacer estos periodos de reposo. Pero entonces, periodos de reposo, de descarga, lo que nos ayuda es que tú identifiques cuando hay cierta incomodidad ya física, cuando hay tensión, cuando empieza a doler la cabeza, cuando te sientes deshidratado, cuando tal vez de pronto sientes cansancio. Tal vez es el punto clave donde el cuerpo te está avisando, la alerta de que tu cuerpo necesita reposo, necesita al menos unos minutos, tal vez necesita hidratación, una pequeña siesta, tal vez necesita alimentación, en fin. Eso profundizaré en otro video, pero lo interesante es que es la parte física. Ahora, ¿una gran cantidad de estrés físico puede derivar en ansiedad? Sí, porque la diferencia es que la ansiedad ya es cuando hay una situación emocional, es decir, no es solo el estrés físico del cuerpo, sino sobre todo lo que hay es un condicionamiento emocional, que deriva de que, recuerda, toda emoción viene antes un pensamiento. Entonces todos tenemos a lo largo de nuestro día toda una serie de pensamientos que no nos damos cuenta, por eso la importancia de la autogestión y que aprendas a ser consciente de tu pensamiento, porque esa constante de, le llamamos pensamientos compulsivos, la loca de la casa, como algunas veces le llaman, en realidad está ahí. No, tú no te das cuenta, claro que no estás consciente de tu pensamiento, pero está ese pensamiento dando vueltas, 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 y todos los días, y regresa cada día. Eso invariablemente lo que está generando ya es una emoción, un estado emocional que se vuelve crónico. Porque a diferencia del estrés, que era ante un estímulo inmediato, de pronto te va a atropellar un coche en la calle y entonces tú entras en un modo, un estrés físico, donde corres o tal vez paras o haces algún movimiento abrupto. La diferencia es que imagínate que tú el resto de la semana estás pensando que te sigue atropellando un coche. Entonces ahí es un pensamiento que la clave, y por qué te digo que estás distraído, la clave de la ansiedad es que estamos en un pensamiento condicionante hacia un futuro incierto. Fíjense, todo lo que en realidad todo el día estamos preocupándonos, abrumándonos que pueda pasar, lo más terrible, estás anticipando esa conversación incómoda, estás ya anticipando, pensando lo que te va a contestar la otra persona, ya estás pensando en lo peor. Eso es el pensamiento fatalista que se anticipa a un futuro, pero incierto. Por lo tanto, si es incierto, ¿qué crees? Además es una mentira. Sufrimos por una mentira. Pero al mismo tiempo, si no, el estado de ansiedad deviene de que estamos en un pasado inexistente, recordando, resintiendo, de ahí la palabra resentir o volver a sentir un pasado, una situación, alguna vez una emoción, ¿no?, fuerte que no queremos revivir. Estamos no dejando, no cerrando ciclos. Entonces todo eso que me ancla al pasado en realidad es lo que nos genera la ansiedad. Se ha comprobado incluso científicamente cómo esto es cierto, cómo en verdad la mente que aprende a estar en el presente, es decir, en lo que estás haciendo en ese instante, totalmente entregado, comprometido, sin estar divagando en pensamientos hacia el futuro o recordando un pasado inexistente, invariablemente se genera una sensación de bienestar y de mayor calma. La clave es que estamos distraídos con tantas cosas, estamos con tantos estímulos, estamos sabiendo no manejar estas emociones, por ejemplo el pasado, y que eso es lo que nos está llevando a estos estados crónicos de ansiedad. Estrés y ansiedad no es lo mismo y lo puedes empezar a distinguir y diferenciar para que sobre todo aprendas a gestionarte. Cuando ya sientas que vas más hacia un estado de ansiedad, es importante empezar a tomar un poco más de profundidad o de ayuda, tal vez una ayuda terapéutica, empezar a tomar un taller de inteligencia emocional, leer libros, conocerte. Un proceso terapéutico ayuda muchísimo porque no todos reaccionamos igual ante los estímulos y no a todos nos generan estrés las mismas cosas. Si tú aprendes a conocerte, te voy a decir, por ejemplo, un tip. Yo me noto que a mí lo que me genera muchísima ansiedad y estrés es sobresaturarme, tener demasiadas actividades. O sorpresa, casi es imposible, pero entonces lo que tengo que hacer, o yo de alguna manera he aprendido, es a ser mucho más organizada, planeada en mi agenda para tratar de tener esas pausas, para tratar de no sobresaturar mi agenda o llenarme de actividades. Ese es mi caso. Por ejemplo, puede ser el tuyo cuando notas que
pasas muchos largos periodos sin alimentación o sin alimentos, puede generarte cierto estrés, te pones irritable, te pones sensible. Para alguien podría ser el estrés, por ejemplo, el sentir la inseguridad de sus seres queridos. Entonces, todo lo que tiene que ver con temas de su familia, sus hijos, los someten a gran estrés. Hay que ver cuál es esa parte que entonces nos mantiene distraídos en un futuro incierto, en un pasado inexistente. Ambas son unas mentiras. Y cuando estás distraído no estás en tu presente. ¿Qué te parece esto? Cuéntame más aquí en los comentarios qué opinas de esto, cómo te suena. La pregunta puntual que yo te diría: ¿en qué te cachas que te distraes? ¿En qué momento sientes que no estás estando presente? Anótalo aquí, tal vez podamos hacer un ejercicio, apoyarnos entre la comunidad y decir: yo noto que me distraigo mucho en el trabajo, por el trabajo, el teléfono, las juntas. Yo noto que me mantengo distraído cuando no estoy con las personas, no estoy realmente conectando con las personas. En fin, empezar a reconocer eso es una clave. Y si necesitas trabajar más, estamos empezando con una super campaña para trabajar la ansiedad y el estrés. Ve aquí abajo, por favor, conéctate a esta meditación, practícala durante al menos los próximos 21 días, todos los días, antes de dormir o en el momento en que sientas mucha ansiedad y estrés, y me encantará escuchar tus comentarios. Nos vemos en el próximo video para seguir aprendiendo más de este tema, pero sobre todo confía, porque nadie somos nuestra ansiedad, no eres el estrés y no eres el pasado que te condiciona. Todos podemos mejorar y tener mejor manejo emocional. Te veo en la próxima.